nada, ¿ya terminó esa insignificante lista? Días y días, viendo y reviendo, analizando, juzgando, sobrepensando, destrozando, entre demás cosas mientras checaba el almacén de películas de Pixar en total de hacer esta maldita lista. ¿No cree que aún así haya discrepancias? No me importa, este es mi aporte. Pixar, la industria que renovaría la animación con su 3D, que trajo consigo muchas influencias para demás compañías como DreamWorks, Illumination, Blue Skies, etc., contando varias de las historias que quedarían en nuestra memoria colectiva, ya sea con sus emotivas historias y sus personajes carismáticos. Así, aliándose con la poderosa empresa del ratón y con eso seguir expandiendo este mundo de la tercera dimensión. Pixar se reconoce al siempre darle su identidad a cada una de sus producciones con su respectivo mensaje de por medio, que es lo que hace que tenga su estatus de convertir toda temática en una conmovedora. Y también por querer brindar un cierto grado de calidad y un acercamiento especial hacia el espectador, incluso contando con reglas de oro como el detalle de no hacer secuelas y mantener su autenticidad, aunque eso se fue al cuerno después. Pero con los años, Pixar ha ido decayendo conforme a lo que uno espera de sus tramas actuales, la mayoría basándose en secuelas o en tramas un tanto desinspiradas, aunque no por esto ha impedido a esta marca siga reluciéndose y pulirse nuevamente con una que otra cinta que ofrezca un poco de esa chispa que esconden misteriosamente. Ahora, a continuación, siendo una de esas compañías aún con sus errores contados, seguimos teniendo un cierto cariño hacia sus historias, o al menos eso espero. Cosa que me inspiró a tomar este gran, entre comillas, labor de hacer un ranking de todas las películas de Pixar, ordenándolas del peor a mejor. Como dije al principio, analizando y criticando cada una de estas, y dando mis razones del por qué considero mejor una que otra, o viceversa. Aunque cabe mencionar que fue algo tedioso distanciar algunas, porque siendo que una que otra obra las consideraba del mismo nivel, tuve que ser muy quisquilloso para sacar una diferencia en cuanto a calidad, basándome en todo tipo de apartados, aunque con el dato de darle más importancia a unos que otros, como lo son los personajes, narrativas y desde luego sin dejar de lado el mismo mensaje, que todo junto es lo más primordial ante los decorados. Y hablando de decorados, por otro lado, los apartados técnicos, pues es Pixar, sabemos que siempre cumple con el estándar, así que sería inútil mencionarlo. Solo cuando tenga que resaltar algo en específico, lo haré, pero no es algo que afecte nada al producto final. Ya sin demoras, cualquier objeción que tengan pueden darlas con su debida decencia en los comentarios. Y bien, son un total de 24 películas en total contando secuelas. Empecemos. Prepárense porque esto será largo. Número 24, Cars 2. Claro que iniciamos con esto, cosa que no sorprende a nadie, una secuela que nadie pedía o necesitábamos por parte de la franquicia que solo sirve para generar dinero, Pixar. Pero aquí lo tenemos, autos de carrera en una trama de ¿espías? ¿Quién se le ocurrió que era buena idea esto? Sí, lo sé, es algo que divierte a niños, pero es como cuando X producto tiene que recurrir a algo ajeno solo para generar algún tipo de interés forzoso. Cosa que graciosamente le funcionó, de hecho. Es evidente que ya no había nada que contar, así que tenemos toda una serie de eventos de acción que al final no aportan a nada al conflicto principal, que para empezar a nadie le importa. Una rivalidad que nace del ego y una amistad que se corrompe por la estupidez de Mate. ¿Se supone que esto es interesante? Mientras que vemos como Mate tiene que ser el eje de la atención porque supongo que es divertido y no es alguien que tenga que volver irritante cualquier momento, ¿verdad? Y con esto metemos un mensaje, demasiado tarde para aclarar, de la amistad de la manera más estúpida posible. O sea, ¿tengo que perdonarle todas las estupideces e irreverencia del personaje solo porque es él? Entiendo que no es su culpa por ser alguien ingenuo al desencajar en este mundo, pero tan siquiera un poco de sentido común o de comportarse no hubiese sido demasiado pedir, llegando a un punto de que el personaje sea completamente ignorante ante todo lo que pasa, sin importarle lo más mínimo incluso si eso involucra la muerte o la tragedia, simplemente molesto. Sé que hacen algo con esto al final con él reflexionando, pero al parecer se retracten y en su lugar siguen complaciendo sus errores. Es fácil suponer que este mensaje solo está ahí porque necesitaba ser profundo de alguna manera, no desarrollándose y quedándose tal y como empezó desde el inicio. Y es mucho peor cuando el guión le beneficia convenientemente, de las maneras más irrisorias, teniendo siempre la información correcta en el momento indicado o logrando tal hazaña imposible, como si alguien más no lo hubiese hecho en su lugar, como el James Bond 2.0. Aunque, de hecho, los espías son los que hacen el mayor trabajo en su lugar y es aún más tedioso ver cómo se tragan la farsa, aun si la mentira está directamente gritándoles en su cara. Son completamente incrédulos. ¿Qué no ven que no está actuando, estúpidos? Muy bien, muy bien. Es un completo bodrio que no me interesa porque o los personajes son tan idiotas o muy genéricos que se van por arquetípicos unidimensionales.
además de que no siguen un desarrollo destacable y prefieren solo optar por la acción y comedia descerebrada, a través de una trama simplona y desubicada que incluso como película se alarga demasiado, siendo esto una muestra de cómo Pixar puede sacar su lado más avaricioso sin importarle el precio de su credibilidad. Ni siquiera parece ser algo hecho por la empresa, así que a la mierda. Número 23. The Incredibles 2. Éramos tan inocentes que creíamos que habría una posible continuación después de esa escena final, cuando ni siquiera era el caso, y ni mucho menos la merecíamos después de lo que le hicieron. Un ejemplo de no tomar algo que no estaba roto. Aquí los personajes principales sufren regresiones horribles, siendo una versión inferior ante sus antecesores. Y no digo que sus problemas actuales o el cambio de papeles sea malo, sino que todos estos nacen de la comedia o se limitan a ser graciosas, y no para profundizar en sus arcos y así tengan una resolución satisfactoria, en su lugar superándolo de inmediato justo en el momento final, no haciendo creíble el supuesto desarrollo que tuvieron. Bob de repente tiene esa fuerte necesidad de destacar cuando él ya no le importaba, hasta el punto de agraviarse solo por no poder brillar nuevamente, o cuando Violeta llega a ese grado de histérica compulsiva que la vuelve desesperante e infantil nuevamente, sin una buena transición de las escenas o diálogos inmersivos entre los miembros de la familia, también cometiendo el error de mantenerlos separados, evitando las dinámicas entretenidas que había en la primera entrega. Jack siendo uno de los responsables de que no funcione el ritmo, siempre siendo el foco para muchas escenas de comedia. Son divertidas y todo, pero sacrificas toda ambición que pudieron haber ofrecido, siendo muy invasivos y tiempo muerto. Sin mencionar que el bebé está exageradamente roto, ayudando a los protagonistas en cualquier situación y solucionando el problema principal demasiado fácil, arruinando la epicidad de tales momentos. No hay temas interesantes en que abordar, siendo repetidos con falta de sustancia, mientras otros están desaprovechados. La única que tenía potencial para brindar algo es una mera excusa para que la cinta pretenda tener un mensaje intrigante por detrás, ya que no hace nada con ello y solo está para ser parte de la caracterización de la villana, que por cierto debe ser uno de los peores antagonistas que tiene la empresa, con justificaciones tan retardadas y nulas que no tienen sentido, como por qué le agarra rencor a los superhéroes y estos no tienen la culpa de que el gobierno los prohibiera, y debido a aquello no pudiesen llegar a su auxilio. Entiendo su pobre excusa de que la dependencia hacia ellos sea la razón, pero es simple capricho de no poder superar el trauma y en su lugar culpa a la gente incorrecta. Puedes decir lo que quieras de Síndrome, pero él tenía un pasado y una razón más comprensible, además de un lema fuerte. En cambio, ella no las tiene, además de presumir su inteligencia para que nunca se le ocurra ir ante las personas que pudieron ayudarle en su causa directamente. En fin, de ser una película de una familia de superhéroes que tiene que afrontar el presente juntos con una buena profundización, pasamos a tu típica película de superhéroes que se basan en la acción vacía, en misiones randoms con problemas de personajes internos que son una nimiedad. Es triste que el mismo Brad Bird olvidara lo que hizo especial su primera entrega, y al final presentará este resultado. Número 22. Cars 3. Y volvemos con Cars, esta vez con su última entrega, y espero que así sea. Se nota que aprendieron de los errores del pasado y decidieron enfocarse en algo más consistente. Además de que esta la puedes ver saltándote la segunda sin problemas. Pero el problema es que ahora es una aburrida trama de deportes. Se basa tanto en esta que por automático no hay tensión ni interés por el cual prestar atención. Y los pesares de McQueen son tan burdos que no puedo sentir nada por ellos. Sí, es triste, no va a competir jamás, pese que igual podrían remodelarlo, y no me refiero de manera superficial, ya sea a la marca actual y voilà, estaría listo para correr nuevamente. La razón de por qué es interesante la trama de un deportista sufriendo haciendo lo que le gusta es por los descuidos en su vida personal o inclusive en su estado físico, pero aquí siendo autos y estos fácil se recuperan y que McQueen tiene una vida espectacular, pues no hay tensión real. Además de que la solución es tan obvia que lo tienen que alargar demasiado por el ego del Rayo otra vez, y que nuestro corredor favorito tenga que reaprender lo mismo cuando se supone él ya es maduro y sabe que lo importante son sus amigos, hace que el desarrollo sea tan vacío y una pérdida de tiempo. Con relación a lo anterior, también contamos con tus típicas escenas de entrenamiento, que solo sirve para meter a nuestro coprotagonista Ramírez, que representa el ya gastado mensaje de si prosperas lo lograrás. No es que me moleste, pero al saber que solo tiene ese objetivo como todos los corredores y no hay algo más que solo la fascinación de correr, pues es tal cual genérica. Y no negaré que me gusta el cambio de antorcha, pero la relevancia de este personaje al ser demasiado estereotípico y por la tan simplona profundidad no tiene significado, porque sí o sí tenía que pasar. Y de todas formas McQueen lo dejan competir, aunque después esto no importa porque se hace entrenador, pero creo que sigue siendo corredor. No lo sé y no me importa. Con el antagonista cliché de siempre que solo juega su papel de villano, que graciosamente ni siquiera fue quien causó el accidente de McQueen.
En sí tiene sus momentos, como cuando el Rayo tiene aquel paseo con los corredores viejos, uno que otro diálogo en momentos puntuales, pero al final es un simple refrito de la primera, y de nuevo hecho con las mismas intenciones como en la segunda. Y por cierto, bonito bait en el tráiler de Pixar, un intento para nada forzado por vender una historia que sin duda será diferente e interesante, McQueen en pedazos, solo para que después estuviese bien sin ninguna repercusión en su estado físico. Espero que nadie esperase algo de esto de manera no irónica. Número 21. Finding Dory. Continuando con la lista de secuelas desafortunadas, Finding Dory a diferencia sí parecía tener mejores intenciones, pero debido a la mala ejecución y al supuesto mensaje, terminan volviéndola en otro producto sin mucha gracia. Con el riesgo de sonar redundante, esta es otra secuela que vuelve a recurrir al concepto de su antecesora, solo que mucho menos especial. Aquí en cambio abusan demasiado de las conveniencias argumentales, esto gracias al tropo de la amnesia de nuestra protagonista, que más que ser un obstáculo para ella, termina siendo la llave para cualquier evento de la trama. Incluso llega a un punto de lo irrisible al carecer de lógica, ya que este recuerdo se presenta de manera tan específica y casual, que si no fuera por esto la trama no avanzaría, lo cual el desarrollo opta por resoluciones aleatorias sin ningún tipo de base. Y hablando de desarrollo, Dory si bien puedo tolerarla y no a cierto personaje hartoso, esta no es capaz de cargar con un papel protagónico en la que no puede progresar como personaje, ya que esta siempre tiene que tener un retroceso en su avance debido a su padecimiento. Me gusta su peso hacia el hecho de querer conocer a sus padres, pero no es muy convincente si se trata de alguien que puede olvidar todo de momento, y actúa como siempre lo hace desde el principio. Mientras tanto, el resto del cast, más que ser personajes, son herramientas para que nuestra protagonista pueda avanzar en su viaje, debido a su falta de profundización o de carecer de una personalidad más completa, además de su falta de conexión con la búsqueda principal, que por cierto incluso nuestros anteriores protagonistas, Marlene y Nemo, tristemente se encuentran apartados de esta todo el tiempo, no aportando nada realmente. El único que pudo haber tenido algo interesante sería Hank, ya sea por sus deseos de querer vivir aislado o el no querer formar lazos, pero toda posible profundización se ve opacado por Dory. Así que todo este arco de su personaje queda al aire. Pero ya hablando de lo que realmente afecta en mayor medida a la película es lo que concierne a su mensaje. Es decir, entiendo que sobrepensar mucho puede ser perjudicial, pero optar por decisiones completamente apresuradas e imprudentes solo por el hecho de vivir el momento es incluso peor. Y lo irónico es que aún así se toman un poco de tiempo para pensar en un plan para lograr sus objetivos. Pero en los demás, es ayuda meramente del guión. Hubiese sido mejor si se centrara en ofrecer el mensaje de autosuperación y el adaptarse al entorno pese a tus desventajas, como también el valor de la familia. Y no niego que hagan énfasis en esto, pero como dije, insisten mucho en lo anterior. Es una completa lástima que algo que puedo apreciar un poco mejor por sus temáticas terminen siendo entorpecidas por la mala planeación, convirtiéndolo en un producto flojo y barato. Número 20. The Good Dinosaur. Esta película fue una completa decepción. Es decir, veríamos un mundo en donde los dinosaurios siguen con vida gracias a que el meteorito pasara de lado, y en su lugar tenemos un mundo completamente desolado y vacío. Fuera de ser un escenario ordinario y genérico, en este no encontramos esa reminiscencia con el detalle anterior mencionado, siendo solo un aspecto que sirve como excusa para contar esta historia, o tal vez para hacer que los dinosaurios tengan una evolución sin mucho contexto, que para el caso es muy aburrido. Los personajes son demasiado arquetípicos que siguen un rol muy específico, sin ser interesantes o son en general irrelevantes para el punto principal. Que por cierto, el punto principal está muy conflictuado al no saber a qué apuntar. Por un lado es un mensaje de superación, que está bien aun si sus personajes no son nada especiales, y que la razón de todo esto sea nuevamente una nimiedad, pero también agrega uno de aceptación que no viene al caso, ya que este otro engendro llamado Spot no tiene justificación real de por qué desinclusión en la historia. O sea, está tratando de sobrevivir, vuelve a abortar otra vez, se pierden y ahora le importa por alguna razón al mamífero. Sus intenciones son muy mezquinas, que no hay un interés real de por qué lo hace, y el hecho de que interprete el papel de la limaña no ayuda en nada. Fácil podrías reemplazarlo con otro animal y chances que daría lo mismo. Si la intención era mostrar que especies deben trabajar juntas para subsistir, pues no funciona por la falta de diálogo o su falta de personalidades más dinámicas. Arlo, por otro lado, estará consistente su arco de tener que crecer y madurar, y el confrontar su pérdida, pero el problema es la misma narrativa, quien fuerza a Arlo en superar su conflicto, es decir, haciendo que él no sea necesariamente el responsable de su tragedia, y en su mayoría de participación sea un espectador pasivo, con una rutina muy repetitiva y formularia en su papel. Claro, tiene su
desarrollo en sí, pero no es significativo por su tan poca voluntad como personaje, y que el escenario sea quien lo mueva en primer lugar. Que por cierto es un viaje muy lineal, y si a eso le sumas el hecho de que el mundo es demasiado vacío, que no hay obstáculos tan grandes de por medio, pues la atención muere rápido por lo lento que es. También cabe mencionar que el tono es un aspecto algo extraño en esta película. En un momento es enternecedora, en otros completamente alucinante y chocante, mientras que de la nada hay elementos que te hacen preguntar cuál es la razón de estos. Ya sin alargar esto, puede que esta cinta no abuse de conveniencias incrédulas o carezca de un desarrollo real, pero el tan insípido resultado por querer adentrarnos a esta expedición es, en sencillas palabras, seco. Número 19, Inside Out. Wow. Sí, sé que esta película es muy emocional para algunos, y como es una película que trata de emociones, tiene que ser la más conmovedora de todas, ¿verdad? Pues no. Es irónico pensar que el producto que tenía que ser la más emocional de todas, termine siendo la menos emocional. Esto radica en el hecho de que las emociones que supuestamente siente Riley al final no se presenta ese detalle, porque ambos escenarios son distintos y perspectivas distintas que nunca cuadran en ningún momento. Dejen que me explique. Riley pasa por dificultades casuales de todo joven, ignorando el hecho de que ella no debería tenerlos en primer lugar, mientras que los seres que habitan dentro de su cabeza pasan por sus propios problemas, como lo es la maniobración de sus acciones, haciendo que estos seres sean ajenos a Riley, volviendo a esta carente de individualidad, siendo una especie de robot que capta órdenes en su cabeza. La metáfora no sirve si incluso las emociones tienen sus propias personalidades. Algo inconsistente, por cierto, si notamos cómo los demás tienen personalizadas sus emociones, hasta esos chicos de su edad, que, siguiendo con la ironía, estos funcionan mejor porque vemos sus comportamientos por fuera. Sé que esto arriesgaría el diseño identificable de los personajes, pero pudieron hacer que mínimo tuviesen ese comportamiento en específico que tiene Riley, ya que al final parecen chips de programación que el guión fuerza que tenga ese supuesto carácter. La verdad sería más factible si Riley tuviese una mayor exposición a diferencia de las criaturas que habitan en su cabeza. Y si por algo destaco mucho esto es porque es en donde se desemboca todo el embrollo. Cada decisión que hagan no tiene peso por ser órdenes que incluso son originados por accidentes y no porque la chica se sienta realmente así, originando mucho melodrama que no viene al caso. Sí, puede ser triste cambiar de entorno, pero en la forma en que se nos pinta en la personalidad de Riley, y además de que los problemas ni es que son tan graves, esto no tendría sentido, forzando aún más mi punto. Y si no menciono nada de lo que pasa por dentro es porque es incluso más simplificado. La mayoría de los personajes se limitan a sus emociones, por lo que son muy básicos y aburridos. O de plano son fastidiosos como alegría y tristeza, que se sabotean una y otra vez. Sé que todo lo que intentaron hacer lleva consigo un buen mensaje de cómo las emociones en sí no son malas por el hecho de sentirlas. Te hacen ser tú mismo y ver que no siempre hay buenos días. Pudo ser complejo en lo que conllevaba con estas temáticas, pero esto funciona solamente por la buena dirección que sabe cómo componer el soundtrack y el escenario indicado para la situación en cuestión, manipulando así nuestras sensaciones. Sé que tiene sus momentos que nos llegan, pero todo es superficial y plano que infantiliza tanto el tema de los sentimientos. Número 18, Cars. Por fin, ya para terminar de una vez con este suplicio, llegamos ante el primer tropiezo de Pixar, una muy floja y evidente forma de apuntar al merchandising. Un mundo que es tal como el nuestro, solo que con autos con cara. No es algo tan creativo que digamos, desde luego. Aunque siendo justos, para ser la primera al menos pretendían no ser tan obvio con sus intenciones, y se esforzaron por ofrecer en sí un poco de su sustancia en cuanto a temas. Pero simplemente es tu típica película de jugar a ser humilde y ver más allá de tus horizontes. Está agradable de momentos, se deja ver una que otra profundización de por medio, y bueno, la resolución no está nada mal. Cliché, pero bien supongo. Además hay un desarrollo decente en cuanto al protagonista, pero sus personajes no son tampoco especiales. Muchos de estos son estereotípicos y sobre reaccionan de una manera tan fuera de lugar por una simple acción. No tienen ni relevancia para empezar debido al tan poco enfoque en ellos, así que no me podría importar en lo más mínimo sus motivaciones. Aunque McQueen en sí es divertido y carismático por ser el único más proactivo y espontáneo que todos los demás, ya que bueno, los demás están ahí existiendo. Y que este otro error que quiero apuntar, el conflicto inicial podrá ser comprensible, pero se vuelve fastidioso cuando te das cuenta que nadie de los habitantes está haciendo ni un carajo para solucionar sus problemas. Solo tuvieron que esperar la llegada de este corredor famoso para que hiciesen algo, y fuese la llave para todos sus males, que cualquiera de ellos ni se molestó en hacer en primer lugar.
Y es aún más increíble que hayan pasado años y estos decidieran quedarse estancados, preguntándote por qué siguen aún manteniéndose sin ningún ingreso. Sí sé cuál es la razón por la que no se han ido, pero igual no tienen estos que mantener sus negocios o vidas. Aunque bueno, siendo un mundo de autos a lo mejor no importa de seguro. El conflicto es tan tonto y nimio que ni hasta eso dan una sola excusa de por qué no hacen nada. Mientras que la narrativa se vuelve en una rutina demasiado aburrida y repetitiva con momentos que no aportan mucho, dejando tan poco contenido por donde apuntar. Es decir, me gusta por un lado que la trama se esfuerce en no enfocar la atención en el deporte siendo lo preferencial, y decida construir poco a poco en el cast y su trasfondo, pero al final es una simple película que lo importante es participar y el valor de la amistad, con una ejecución genérica y que de igual manera es una excusa para vender juguetes. Número 17, Brave. Es decepcionante pensar que una historia que apuntaba a tener una esencia a los oscuros cuentos de los hermanos Grimm termine ejecutándose para mal. Y no es que me moleste los problemas planteados en esta trama, pero los personajes no hacen que me interesen en lo más mínimo, o mejor dicho, son completamente estúpidos o incluso molestos. Mérida no tiene una justificación real o sólida para ser como es. Sus deseos y objetivos son demasiado nulos que no hace que sintamos pena por ella. En serio, ¿solo quiere estar corriendo por los bosques mientras juega al arco y flecha? ¿Eso es todo? Entiendo que hay más cosas por donde apuntar, pero todas sus quejas radican en su libertad vacía y resaltando que ni siquiera sabe lo que quiere, volviéndola en un personaje que se caracteriza por ser una malcriada egoísta que no genera simpatía. Además, igual puede hacer lo que quiere si es la reina de un reino, e inclusive si está comprometida, es decir, su madre ya de por sí parece tener los pantalones en el hogar, por lo que las razones principales son burdas y una nimiedad. Y no es que diga que esté de acuerdo con el compromiso forzado, pero viendo todos los asuntos que rodean este detalle, como la guerra que todos olvidan que existe, siendo por parte de unas tribus que no se diferencian entre sí y que la mayoría del tiempo son usados para la comedia y se personalizan por ser unos idiotas con el ego inflado, ¿a qué me recuerda esto? Son irrelevantes que por culpa de ellos no puedo tomarme en serio la gravedad de sus conflictos entre reinos, ya que además de enfocarse en los deseos de Mérida, no les da la importancia debida, siendo solamente de relleno o de fondo. Además, todos actúan por igual que hasta el más mínimo levanto en la voz puede adularlos con facilidad, por lo que los sermones echados de sobra carecen de significado. Aunque debo decir que me gusta el mensaje de cómo cosas como el libertinaje y los deseos ególatras pueden recibir destinos desafortunados, y esto se vea expuesto de una buena manera, con Mérida por poco perdiendo a su madre y con esto dando paso al desarrollo en la dinámica entre madre e hija, que está bien para el caso. Pero la manera en cómo la trama intenta hacerla ver como la víctima y le perdonan todos sus errores, lo arruina un poco. También a expensas de contar con un cast tan inepto y con una trama que es arbitraria con sus puntos, la hacen una probada muy amarga. Número 16, Toy Story 3. Es el final de un ciclo. Es un final conmovedor y todo. Hasta a mí me gusta, pero no vamos a negar que es la nostalgia hablando. El carisma que cargamos con los personajes a lo largo de la franquicia es especial, y más los lazos que se han ido formando con respecto a sus temáticas. Pero lamentablemente en este caso ejecuta muchos errores en el proceso. El abuso de conveniencias como el azar y los accidentes que fuerzan la atención en la trama vuelve tan predecible y melodramático los momentos de peso, como el por qué los amigos de Woody desconfiarían de él, a sabiendas que no les mentiría necesariamente pese a sus errores, además de que él ni siquiera estaba con ellos dentro de la bolsa de basura, y el chiste consiste ahí, ya que ellos aceptaban el quedarse en el ático, y si no fuera porque son demasiado dudosos con Woody, nada de esto hubiera pasado, al igual de uno que otro elemento que se encuentra conveniente en el momento, para que ayude a mover la trama de alguna forma, como el teléfono o el payaso. También contamos con un cast de personajes débil, Buzz sufriendo de una alteración en su personalidad por detalles no anticipados, así interrumpiendo abruptamente su desarrollo para servir al guión, con agregados que no eran necesarios, y de ahí contamos con una secuencia promedio de rescate con villanos simplones, con Lotso siendo el único que intenta hacer un punto, por tener un pasado que pudo haber dado para más cuestionamientos, pero casi todas sus molestias se van por rencores más que nada, aunque si bien sus métodos puedan basarse en su bienestar y sobrevivencia, eso no quita que el cambio de bando sea demasiado rápido para alguien que era blando, y esto no mejora si hablamos de su final, con resoluciones flojas que tiene que llevar a niveles el drama a puntos que son difíciles de tomar en serio, porque son un bait para que te sientas emocionado, la supuesta muerte de nuestros protagonistas, para que después sean salvados por un Deus Ex Machina. Es malísimo.
muchísimo, y no me van a dejar mentir. Mientras la escena con Andy y Bonnie son encantadoras por ser inocentes, pero que sobrellevan tanto que es demasiado para un joven maduro que se supone que sabe que son solo juguetes, idealizando tanto la secuencia. Claro, hay uno que otro momento que sea factible a la película que funciona mucho mejor en comparación, pero no son suficientes. Tiene sus méritos, carisma y un desarrollo que funciona solo para Woody, y un mensaje que funciona en menor medida. Será el encierre enternecedor, pero al final es la entrega más floja. Número 15. Luca. Pobre Luca. Catalogada por no tener la magia que estuvo presente en la reciente cinta Soul y demás películas de Pixar, no es una que considere tan mala porque aún pese a todo, ya que incluso ni siquiera me parece decente, su resultado me resulta en un término medio. Abusa mucho de los tropos ya gastados en las tramas estándar que se nos tiene acostumbrados, sintiéndose como un producto derivativo, uno que se basa tal cual en alguien que quiere algo más, pero con el impedimento de los familiares por el miedo al riesgo. Y el error que más se le puede apuntar a la película es que carece de peso o tensión. Primero que nada, la familia de Luca no tiene tan siquiera una razón específica del porqué de su miedo. Es decir, en teoría se entiende, pero se deja en claro que la especie humana no ha hecho nada en contra de ellos o a alguien de su especie. Y esto empeora cuando ves que hasta un pariente ya ha tenido experiencia yendo al mundo humano sin problema alguno. Y también notamos como algunos ya hasta viven con total normalidad. Entiendo que sea peligroso para un niño, pero revisando lo fácil que resulta para ellos pasar desapercibidos y que es cuestión de ser precavidos, es evidente que la causa central no tiene una base sólida. Por otro lado, cualquier tipo de obstáculos que podrían hacer que la trama tenga que formar algún tipo de escenario interesante, se termina minimizando en escenas rebuscadas, y resaltando que ya de por sí la antagonista es un chiste. Además de que los padres de Luca se mantienen en un puesto tan pasivo que se resume en una rutina de ir por allá, por acá, por ahí, etc., basándose en su mayoría en la comedia sin ningún tipo de desarrollo. Y hablando de desarrollo, en cuanto al protagonista, no tengo problemas, simple pero está bien, formando sus objetivos poco a poco. De misma forma, junto con Alberto, forman una dinámica divertida, aunque muy desaprovechado el detalle con su padre que se resuelve así de fácil, pero con una resolución en sí agradable. Ya sea por la falta de hacer una trama con ambiciones más fuertes o con personajes mejor trabajados, como también el seguir tropos básicos en su mayoría, termina dejando mucho que desear, pero tampoco para decir que es una atrocidad, no es más que otra del montón. Número 14. Finding Nemo. El concepto de padre e hijo es algo conmovedor sin duda, en muchas ocasiones, y en este caso particular no es la excepción, pero tampoco no es una producción en la cual diga que es una muy competente. Es decir, puede que el avance con la cual se ve presentada todo el conflicto y el viaje que se elabora con sus respectivos obstáculos, en donde el protagonista tiene que aceptar la ayuda de los demás para llegar a su meta, es algo que funcionaría muy bien, ya que tendríamos un progreso a través de los inconvenientes encuentros. Pero al igual que Toy Story 3, tiene sus respectivas casualidades y agregados que poco aportan. Y sí, me refiero a ti, Dory. De nuevo, no será fastidioso como Mate, pero es un personaje de un solo chiste que se vuelve repetitivo. Ya de por sí su intervención en el viaje no tiene ni relación alguna. También sufre de no poseer un desarrollo fijo, siendo siempre la misma. Aún si pasa un momento tenso al borde de la muerte, y hay intenciones de darle un tipo de objetivo al final, pero sale demasiado tarde para que importe y de igual manera lo olvida. Pero eso no es todo. Esta casualmente tiene que ser la catalizadora de todo evento, a veces siendo la herramienta para X situación, como saber el idioma humano o el cetáceo, que para empezar no entiendo por qué existe. Si de todas formas los animales hablan por igual, incluso los terrestres. Llegando a ser risible ver cómo fuerzan su utilidad solo porque Marlene la estaba dejando, para que después unos atunes vengan a darles indicaciones por aquella situación, siendo siempre la forma en cómo puede avanzar la trama. Algo parecido a Good Dinosaur, la mayoría de la aventura solo prosigue gracias a personajes externos o por el mismo entorno que siempre tiene que intervenir y hacer que los protagonistas avancen. Si no es porque el desastre se fuerza porque Marlene no deja de insistir por su terquedad, lo es Dory al olvidar tal información que por conveniencia se le es dado. Sin mencionar que el mensaje de la confianza es un tanto tramposo cuando notas que Marlene pasa por una situación crucial y que tenga que depender de la confianza de alguien que se olvide de todo de momento, como que no cuadra del todo. Lo único que podría destacar fuera del mensaje familiar, que sigue siendo especial como de costumbre, la dinámica proactiva en el dúo protagónico es lo que hace que no sea tan tedioso el transcurso del viaje. El desarrollo entre los personajes como Marlene y Nemo está decente.
el padre con un pasado trágico que justifica su personalidad preocupada y que tiene que jugar ante todas las adversidades para ser alguien más valiente y seguro, mientras que Nemo, pues lo mismo, pero aprendiendo a valorar mejor a su padre. No es que todo esté tan mal, pero sus errores impiden que sea algo más sustancioso, que se limita a ser otra película de búsqueda y rescate, con un mensaje que está bien y se construye decentemente. Pero si no fuera por los tropos de adherir elementos que no vienen al caso, como personajes que son solo herramientas, y que haya cierta tensión falsa de momentos, a lo mejor valdría más la pena. Cosa que se ve que reflejaron muy bien en su secuela al parecer. Y voy a aclarar de una vez que a partir de aquí empezamos con los títulos aprobatorios. Número 13, Toy Story 4. Bueno, supongo que esto será mi criterio más controversial, y lo sé, puede que sea una entrega innecesaria, como también tiene sus respectivos errores, y a su vez la tercera ya había finalizado, aunque no del todo bien, igual finalizó lo que fue Toy Story. Porque sí, gente, no fue del todo bien, acéptenlo. Pero para hacer una expansión, no está del todo mal. Es más, de hecho, al repasarla y reverla, me sorprende que inclusive termina siendo competente. Puedes amarla u odiarla, pero también tiene sus aciertos. El enfoque hacia una perspectiva fuera de lo común por una que incluso cuestiona el lema esencial de Woody. Es interesante ver cómo ahora nuestro vaquero tiene que pasar por una realidad que evidentemente no es lo que esperaba, causando un vacío por dentro, teniendo que descubrir cómo resolver ese conflicto personal, con el cual se verá confrontado con Betty. ¿Por qué es Bo Peep ahora? ¿Cómo sea? Compartiendo una dinámica y diálogos entre ambos que se va construyendo y formando a lo largo de la película, para que todo esto tenga su resolución debida en la conclusión y así se dé por terminado las dudas existenciales en Woody. Y si bien uno podría decir que la entrega arruina supuestamente el mensaje inicial de toda la franquicia, la verdad no es que sea el caso. O sea, sí, al final Woody acepta que un juguete puede ser insignificante para un niño, pero eso no quita que aún existan, entre tantos, otras oportunidades. Y con eso se aplica en el sentido de cómo la vida no gira en torno a un solo determinado punto, que hay más por donde ir y buscar, a no aceptar vidas idealistas improbables o esperar una comodidad que no puede llegar siempre. Esto de la misma forma se refleja en el antagonista, contando también con una buena caracterización y motivaciones que involucran consigo a otros apartados igual de sustanciales, como el hecho de buscar la apreciación de manera forzosa y drástica solo para que al final no signifique nada. Pero ojo, no digo que todo lo que mencioné sea meritorio para una obra edificante. Fuera de que la lógica interna de este mundo está pa'l garrote, personajes como Forky son una excusa argumental con patas para que exista la trama, de nuevo con estos tropos. Mientras que desaprovechas otros tipos de temas que pudieron enriquecer la trama, son usados para la comedia, como Buzz ahora actuando como un inepto de vez en cuando, quedando su intriga al aire, y demás involucrados innecesarios que solo están ahí. Y vaya que hubiese querido que el final se sintiese especial, pero la tan poca participación de tales personajes o la falta de enfoque para ellos, como sus agregados torpes, pudo haber resultado en algo mucho mejor. Pero tal como es, no será la maravilla, pero no tiene conveniencias tan groseras como bien las pudo tener como su antecesora, y es mucho más directo y mejor construido en su punto, y no es tan idealizado como en la 3, así que tiene mi aprobación por ese lado. Aún si no tenía por qué existir esta entrega. Número 12, Onward. Después de tantos desastres en la tanda de secuelas innecesarias, Pixar de una buena vez decidió hacer algo fresco. No será la gran cosa, pero es una buena forma de cómo cambiar los argumentos arquetípicos familiares de una manera que se subvierte placenteramente. Aquí manejando el tema de la hermandad, que deduzco es la primera vez que lo hacen. Se construye progresivamente, aderezándose ante el objetivo de querer volver a ver a su padre, uno que vio su pérdida y el otro ni siquiera pudo verlo vivo, resintiendo la falta de este. Sí, probablemente sus problemas serán mundanos como cualquier otro adolescente, pero es muy fuerte en cómo se va desarrollando ante los obstáculos que tienen que pasar por encima, mientras pasan por conflictos internos que tienen que confrontar y superar. Y es simplemente genial ver cómo uno aprende el valorar lo que se tiene y vivir ante la pérdida. Y lo importante que es el tener un hermano quien ocupó ese lado paternal en su vida. Todo eso en la resolución final. Lástima que el escenario y la construcción de su mundo es demasiado superficial y carente de lógica. Comprendo la metáfora de que la tecnología nos vuelve flojos o nos hace la vida fácil, pero no llena el espacio del
por qué la magia sería obsoleta para estos seres, cuando esta puede lograr cosas inimaginables que la tecnología no, o que no haya algún tipo de regulación de esta, ya que parece a nadie importarle que el poder de la magia cause tantos estragos, o que pueda caer en las manos equivocadas, ya que hasta eso existe un juego de mesa de hechizos auténticos por alguna razón, sin mencionar lo conveniente que es el hecho de que nuestro protagonista inseguro sea quien pueda manejar estas habilidades, como también tengan todas las herramientas a la mano, y si esto no fuera suficiente, todo objeto que necesitan gracias a las casualidades de la vida, lo obtienen con certeza sin dificultad alguna. Y cabe aclarar que la magia no tiene reglas muy específicas, o de plano son rebuscadas, así que la excusa de que no todos pueden aprender de esta no es válido, ya que ambos personajes carecen de madurez en el momento, restándole la creatividad y la credibilidad, por lo que nos queda un producto que no ambiciona mucho y prefirió optar por lo seguro, pero no por eso desacreditaré lo que hizo bien. Con buena dinámica entre hermanos y su buena conclusión, como también en temas, hacen que sea disfrutable y esté por encima del promedio. Número 11, Toy Story. Y aquí lo tenemos. La producción que lo iniciaría todo, no solo daría comienzo a la carrera de una de las casas productoras más grandes en animación, independientemente si es supuestamente la primera película hecha con CGI, sino que traería consigo una enorme influencia con su tecnología, en su mayoría para mal. Pero dejemos los infortunios de lado. No será la idea más innovadora de todas, pero gracias a la ejecución de la obra, al igual de darle el carácter ideal a los protagonistas, hizo que todas estas posibilidades del desastre que tuvo que pasar durante la elaboración de la misma se viesen compensados. Dando hincapié por primera y última vez al apartado técnico, siendo de las pocas que no han envejecido del todo bien, con acabados demasiado plásticos y planos acompañados de movimientos un tanto rígidos que combinados dan un aspecto demasiado raro. Pero hasta eso no es un problema, ya que la dirección hace el trabajo de enfocar lo que es necesario, y siendo que los juguetes son objetos plásticos y caricaturas con diseños no tan complejos, que se mezclan perfectamente. Pasando ahora a lo importante, es divertido ver cómo el desarrollo de los personajes involucra el pleito que llevan consigo los dos, ya que ambos se ganan nuestra simpatía por sus intenciones de querer hacer las cosas bien, y que sus actos no llegan al egoísmo absoluto, además de estar justificados a la hora de efectuar sus acciones, tocando temas como la envidia, los celos, la cooperación, la falta de atención, el ser especial y demás cosas que se mezclan para llevar la rutina a grados estrafalarios que funcionan ya sea para el drama y la comedia, con ciertas reminiscencias como la alegoría de ver la dinámica entre Buzz y Woody como la de dos hijos o dos trabajadores que sufren del efecto del favoritismo, además de presentar las consecuencias de la crianza en ambos lados, de niños cuidadosos con padres amorosos a niños malcriados por padres irresponsables. Pero la idea, al ser demasiado simple e infantil, al final tampoco se puede buscar demasiado, como el apunte más obvio, el ver cómo existe toda esta sociedad de juguetes. Es demasiado ilógico que nadie se percate de esta sobrenaturalidad, aun cuando estos se exponen explícitamente. Y peor tantito cuando recuerdas que Buzz aparenta ser el auténtico y aún así sigue actuando como un juguete. En fin. Es simple en su cometido, pero funcional y muy creativo en el intento, y fue un fuerte catalizador para lo que se vendría en un futuro. Sin ser una obra excepcional, fue un buen comienzo. Número 10. Coco. Entrando por fin al top 10 llegamos con Coco. Aclarando de una vez que el tema del Día de Muertos en toda historia relacionada con México cansa, ya está muy quemado para este punto, pero para estar hecha por Pixar al menos se molestaron en hacerlo de una buena manera. El tema de recuerdo y olvido son mucho mejor planteados, con giros argumentales que, pese a ser predecibles, son consistentes y anticipados, así para que uno pueda sentirse inmerso con los personajes principales, ya sea por sus aspiraciones o pesares. Para hacer una historia bastante estándar para mi gusto, sigue siendo muy bueno a la hora de presentar cosas como la muerte o la tragedia, además de que es de las pocas en donde el soundtrack es un gran agregado que enriquece mucho a la trama, y a diferencia de Luca, aquí sí vemos más confrontación, y eventos donde se exploran los puntos resaltantes del mensaje, como sus conflictos familiares, ya sea el arriesgarse a una vida ambiciosa con sus contadas dificultades, como a su vez el cómo manejar la vida personal con la profesional, ya sea egoísta u honestamente, aunque este último aspecto no me gusta mucho por apuntar a la mediocridad, reteniendo a nuestro protagonista solo por no querer dejar a su familia. Si bien es mediado con el punto de las aspiraciones, mostrando cómo uno es dueño de su propia vida y que haya justificaciones comprensibles del por qué piensan de manera contraria a la familia, al final queda un poco desabrido. Mientras que otros errores aparte, tenemos el aspecto creativo. Como dije, es predecible, pero lo que sí es muy flojo es con respecto al mundo de los muertos. Carece de identidad, no hay diferencia real con el de los vivos y funciona igual que el nuestro, por lo que le quita la esencia y sentido del más allá. Además de huecos argumentales que salen sobrando por ahí, como la existencia de los alebrijes, como por qué Héctor tiene una foto de sí mismo casualmente, o el tal hechizo que ata a Miguel, que
que no tiene una planificación muy exacta. Entiendo que esto último puede que sean cosas mágicas o sobrenaturales, pero ¿cómo es que funciona y por qué está estructurado como tal? Y bueno, entre personajes genéricos en su mayoría, Ernesto como antagonista está bien. Me gusta lo que representa, pero es muy arquetípico como villano, con el ya usado tropo de las apariencias engañosas, pero de igual manera sirve para la resolución final como para darle sustancia a los momentos reveladores. Entre tantas películas con este explotado concepto, esta es la única, aunque no sea una gran maravilla, que funciona, gracias al provecho de sus temáticas como sus protagonistas carismáticos, que le dan el dramatismo y desarrollo en el avance. Al final su mensaje sigue siendo tal cual, conmovedor e importante. Número 9. Monsters, Inc. Si por algo Monster Inc. es remarcable hasta el presente, por lo general es gracias a su creativo escenario y conceptos, siendo los indicativos que nos dan la intriga de querer explorar más de este estrambótico mundo, junto con sus singulares personajes, que rebosan de hiperactividad y carisma, que aun pese el trabajo que hacen, uno entiende el cómo y por qué, debido a las justificaciones apropiadas. Con un seguimiento en la historia que está lleno de giros argumentales que vuelven todo el conflicto en uno muy dinámico y divertido, desenvolviendo a los protagonistas en diversas situaciones que los orillarán en pensar en un plan, lo cual desembocará en una que otra sorpresa. Y hablando de sorpresas, también se puede resaltar que en esta película contó con un antagonista que sin duda es de los más intrigantes, con un trasfondo en sus planes maquiavélicos que incluso roza en lo macabro, ya que sus intenciones hasta eso eran en pro de mantener no solo el negocio, sino la subsistencia de su especie, poniendo en la mesa cuestionamientos crudos de pensar y dándole sin duda una de las mejores justificaciones en cuanto a razones antagónicas en películas de Pixar, que aún con su frialdad tenían un punto, pero la narrativa presenta falencias que vuelven superficial el problema inicial, mientras que el tono amigable tornando a lo turbio es muy bien balanceado y le da ese toque serio y conmovedor y que te da el tiempo de conocer a los personajes. El hecho de pensar que la mayoría de los monstruos, incluidos superiores, pudieron haber aceptado la idea tétrica de Warner, siendo que los niños son ajenos a ellos y no debería por qué importarles, hace relucir que la misma cinta no quería abundar mucho en eso. Todo esto no sería posible si no fuera por aquella conveniencia que Sully descubrió por accidente, además de contar con un protocolo de seguridad de balance en su mundo. Habrá una anticipación, pero eso no quita las demás objeciones del inicio, sin mencionar que pasaban por una crisis que por alguna extraña razón no se nota, optando mucho por los sentimientos y no por algo que realmente justifique la razón del cambio. Ojo, no digo que esto sea preferencial, pero un poco más de construcción y exposición a la implementación del cambio hubiese sido mejor, porque además de no ser porque Sully se topase casualmente con Boo, o si Mike no fuese amigo de Sully, puede que también hubiesen aceptado, o probablemente hubiesen vuelto al sistema de gritos de todos modos. Se podría decir que sus personalidades ingenuas o inocentes son lo que excusarían un poco su postura, y si bien los protagonistas, pese a ser simpáticos y tengan su debida exposición, no presentan un desarrollo mucho más remarcado, siendo apresurados en el acto final cuando se presenta un quiebre, o al menos en el caso de Mike cuando se reconcilian en una situación no tan apropiada, además de que de todas formas encuentran una salida convenientemente aun si era el lugar del destierro. Y no es que sea tan malo todo esto, si revisamos un poco mejor el mensaje podemos apreciar cosas como el ser un trabajador honesto que hace lo correcto sin importar el reconocimiento, como el saber para quién trabajas, entre otras cosas. Ya sea por la falta de un punto más claro y al recurrir a contadas conveniencias, a su vez la falta de una amistad un poco más profunda entre los protagonistas dentro de las cuestiones planteadas. Al final la película está dentro de lo bueno y entretenido, gracias a su creatividad con sus personajes y su manejo en la trama. Número 8. WALL-E. WALL-E es una de las tantas producciones con una temática que sigue siendo muy trascendental, tratando varios temas interesantes como las intenciones maliciosas de empresas gigantes que buscan siempre atraer a la multitud como rebaño, en total de volverlos consumistas acérrimos, o incluso fuertes como el escapismo, al ver cómo la gente, aun pese a las circunstancias, en muchas ocasiones les gusta vivir en completo hedonismo, en una comodidad vacía, sin siquiera interesarse en una vida real, y cargando con un mensaje pro-ecológico aparte, esto a expensas de lo anterior mencionado. Está más que claro que WALL-E maneja todas estas cosas de una manera muy creativa y fantástica, que deja relucir sus puntos lo más que se puede, usando resaltadamente el aspecto de la tecnología que sirve para exponerla como aquel recurso sin satanizarla que puede llevarnos a la evolución de nuestra especie, como también un arma de doble filo que puede sosegarnos gracias al abuso o al mal uso de esta. Aún con todas estas implicaciones puede sonar algo mucho más complejo de lo que debería. El problema es que es muy básico en ejecución. Esto debido a que los personajes son muy blandos en características, carentes de personalidades más sustanciosas, al igual en cuanto a sus objetivos que son ajenos a la trama principal. Esto con
respecto a nuestros protagonistas robots que se personalizan, uno por estar enamorado y la otra pues haciendo su trabajo, siendo para lo que fue fabricada. Puede que sea el punto de que su amor hable más que ante todo, como puede ser divertido las secuencias y la interacción entre estos dos, pero a veces sus escenas no brindan mucho, ya sea que no posean diálogos o sean más que un plot para que la trama avance o a veces haga tiempo, como también apunta a ser comedia ligera. Posee un desarrollo, claro, y sí, puedo entender la metáfora de que el amor sirve como enfoque para demostrar cuál es el sentido en la vida, al igual de la necesidad de confrontar esta misma, algo que se expone tal cual y me parece brillante en ese sentido, pero de nuevo, son personajes básicos, sin muchas cualidades destacables que funcionan en su mayoría para el guión. Y es por esto que tenemos a este personaje humano, el capitán, quien ayuda a brindar varios de los lemas que funcionan para dejar aún más claro estos mismos conceptos, aunque en sí sirve más como un puente para dejar estos discursos hacia el espectador. Son muy inspiracionales y todo, pero si no fuera por esto, la película chance sería aún más simple, sin un rumbo específico. La narrativa será lo que le dé ese nivel de apreciación única e inigualable, como sus metáforas y alegorías, que son muy buenas, pero sus personajes como tal pueden ser en su mayoría herramientas para que uno se sienta inmerso y se pueda entender el mensaje, aunque no sea muy difícil de entender. Si contaran con aspectos fuera de lo lineal, haría de esta producción en una inclusive más compleja de lo que pudo haber sido. Pero no negaré que el filme sigue teniendo un punto, aún relevante hasta el presente, y su ejecución sigue estando igual de consistente, con una resolución memorable. Número 7, Up. Una obra muy enternecedora en cambio, presentando un escenario de un individuo quien pasó por una vida placentera, que al momento de su vejez tenga que afrontar el presente ante la pérdida y el cambio, es algo muy profundo y personal por parte de la película. Con un buen apartado técnico que presenta el estado triste y desolado del envejecimiento, a su vez con un ritmo suave y apropiado para exponer consigo a sus personajes, con quienes elaborarán una relación como si de padre e hijo se tratase, dando una profundización y un desarrollo para los protagonistas, aunque mucho más notorio en el lado de Fredricksen, reforzándose con el detalle del peso emocional que carga, literalmente, de su casa, una manera metafórica de presentar todo aquello que fue su esposa y él mismo, aquel pasado que teme dejar atrás y lo carcome, ese peso que ha cargado desde siempre, al punto de volverlo sedentario ante los demás. Es una faceta de su personaje muy interesante de ver, y esto se acompaña mejor con el agregado del antagonista Charles Moons, quien, al igual que Fredricksen, también tiene un peso por encima y deseos que lo obsesionaron, que, a diferencia de él, echó a perder su vida, con un buen manejo al mostrar muchos de los mensajes que expone, dando consigo una resolución muy conmovedora con estos elementos y una reflexión ideal que nos llega. Pero el aspecto conmovedor a veces le puede jugar en contra, ya que la película abusa mucho de ese recurso para enfatizar forzosamente con los personajes, especialmente cuando esta te quiere hacer sentir algo por la relación del protagonista y su esposa. Esto debido a la famosa secuencia que pasa en tan solo 10 minutos, sin mucha exploración de por medio, solo es un montaje sin mucho más. Esto funcionaría 1000 veces mejor si estos escenarios se esparcieran en forma de recuerdos en sus respectivos momentos, para que uno pueda sentir ese sentimiento por parte del señor Fredricksen. Es bonita, pero carente de personalidad, como el mismo antagonista que, fuera de ser incoherente ante su existir para la edad que tiene Fred, este es presentado algo tarde, y para que la película tenga un villano de último momento, y entre otras cosas de como el hecho de que toda la trama carece de más contenido debido al tono ligero que trae consigo, al no haber mucho peligro o demás circunstancias, a causa de ser un escenario vacío con agregados en su mayoría cómicos. Es un concepto que sirve para ser bonita y simpática, imaginativa con el uso de sus elementos para darle su identidad, y con un mensaje que termina dando con todo optimismo y énfasis en la superación, que sirve para hacer una película única y autoconclusiva. Número 6, A Bug's Life. Una película que pasa muy desapercibido si me lo preguntan. Puede que su único problema sea que sus personajes no sean muy distintivos en sí. La mayoría se caracteriza por ser de X grupo, seguir un rol específico o de plano ser individuos sin mucha relevancia. Pero al momento de ver papeles como el de Flick y Hopper, junto con los conceptos y temas con la cual ejecutan la cinta, deja mucho en qué pensar y apreciar. Claro, no de una manera tan profunda como otras obras de su índole, pero de todas formas sirven para dejarse lucir con sus resultados, y que hasta me atrevería a decir que rozaba en cosas más exuberantes, pero que se mantienen en su estatus familiar. Exponer cómo la naturaleza puede ser dura para algunos y beneficiosa para otros, mientras ves como un grupo es claro vencedor. Al mismo tiempo, eso no impide que el otro grupo no solo reconozca esto, sino que gracias a la mentalidad de Flick, quien es capaz de entender todo, logra ser la inspiración y que entre ellos descubren sus potenciales como grupo, sin dejar de lado estas buenas analogías que dan entre distintos bandos, ya sea Hopper preocupándose de que las
hormigas sabiendo que son débiles, entre todas puedan ser capaces de superarlos, o Flick conociendo todas las probabilidades que pueden lograr con un poco de innovación. Los mismos líderes de pensamiento de ambos grupos son de lo único que sostienen la narrativa, y que aún de la poca relevancia de algunos no es que arruine mucho, siendo que estos dos mismos son el enfoque principal, además de que me cuesta mencionar alguna conveniencia o algún hueco por ahí. Es solo simple y funcional a la hora de presentar uno de los puntos muy poco usuales que se atrevió a adentrarse la compañía, aunque no dejaré de lado que un poco de rasgos más destacables por parte del elenco lo haría mucho más distinguible. Aún así tiene objetivos muy claros, como comprensibles, que vuelven la dinámica y el desarrollo entre ellos en un producto que puede rebosar de temas con frutos. Al final está bien para lo que es, y a diferencia de otros conceptos reciclables, sabe cómo defenderse. Número 5. Toy Story 2. Y bien, terminando con la franquicia más querida de Pixar, la segunda es quien se lleva el mérito de ser la mejor de sus entregas. Tienes una expansión aún más detallada de su mundo, con el cual abordan nuevas temáticas que, a diferencia de la primera, no son tan nimias. En cambio son mucho más interesantes y con un objetivo, que son incluso más trascendentales. Además de que los personajes tienen una mejor interacción y nuevas preocupaciones más inmersas, a su vez que los nuevos agregados enriquecen más este apartado, quienes son caracterizados con pasados tristes, pero aún conteniendo por dentro la animosidad que los vuelven simpáticos y que podamos enfatizar con ellos, con estos elementos ayudando a darle profundidad a los temas fuertes, como dar énfasis al hecho de arriesgarse a realizar una nueva vida o al contrario vivir en una comodidad falsa y sin sentido, llegando a ser muy emocional cuando tiene que serlo, así ofreciendo momentos muy placenteros que dan para reflexionar, planteando cuestiones que dan variadas dimensiones a la narrativa como a sus personajes. Pero desde luego, la película también carga con muchas de sus conveniencias o tropiezos que es de costumbre en la franquicia, como que el problema principal se fuerza por un accidente, a través de un personaje que sirve más como un plot para que exista la trama, al igual que el forzar a un antagonista de último momento, solo para seguir alargando esta misma. No es algo que afecte tan negativamente al resultado final, ya que aún en esas la película es muy competente con su ejecución, al no tener que abusar de manera ridícula o ilusa con estos, como sus parientes, que aunque provenir de una secuela, esta tuvo una función necesaria y fue sin duda un gran aporte. Número 4. Monsters University. Entre otros criterios impopulares, Bichos será infravalorada, pero no tanto como esta precuela, cuando en realidad es una muy reveladora y mucho más intrigante de lo que pudo ser Monster Inc. Un mensaje que puede ser duro y crudo de canalizar una vez que lo digieres, subvirtiendo las típicas expectativas de la historia en donde, pese a los esfuerzos y determinación del protagonista, no logra sus objetivos. Pero fuera de lo que la gente puede pensar, no es un mensaje necesariamente pesimista. En su lugar, es uno que trae como reflexión de que la vida puede ser injusta, y aun con todo el tiempo que puedes gastar con desearlo, en total de lograrlo, simplemente no será suficiente. Pero eso no significa que desacredites tu esfuerzo, y no es un impedimento de seguir e intentarlo nuevamente con otras oportunidades, y que el valor de tus habilidades pueden ser múltiples, y no dependerá solo a una cosa o a lo que apuntas. Un mensaje que incita a superación, como a reconocerse a sí mismo, retratándose ante personajes que demuestran que uno tiene su respectivo lugar en el mundo y que uno no es especial por pertenecer simplemente a un grupo, sino lo que significa el llegar ahí. Bueno, suena probablemente demasiado, pero vaya que es un mensaje demasiado atrevido de retocar, y aquí en cambio el desarrollo como la interacción entre Mike y Sully es mucho más reforzado, una pareja que representa la unión de dos piezas para el éxito, uno que posee el talento y el otro quien sabe cómo forjar aquel talento, por lo que el trabajo de ambos están para presentar lo importante que es la compañía como el trabajo colaborativo para alcanzar tus objetivos, mientras que los demás en sí, no son muy interesantes. A lo mucho sirven para remarcar aún más el mensaje y no son más que un comic relief, y que al final se les haya dado la oportunidad cuando ya estaban bien definidos, aun si no tenían mucha construcción en sus aspiraciones, es contradictorio, o al menos una manera floja de dar una motivación al espectador en el final, pero tampoco es que sea tan grave. Apartando antagonistas arquetípicos de lleno, la maestra Scramble puede ser decente. Es muy al estilo Anton Ego, tiene una actitud que se rige por reglas estrictas, pero que reconoce la innovación sorpresa que está fuera de lo común. Solo que no es multifacética como Water News, por ende no genera mucho impacto, pero de todas formas tiene un manejo consistente que sirve para sobrellevar la tensión a lo largo de la trama. Así que ahí lo tienen. Monsters University no solo te presenta una realidad dura, sino como de costumbre, a superarte y mantener la cara en alto, y nunca jamás dejarte caer. Una película que merece más apreciación. Número 3. Soul.
Es agradable ver cuando Pixar deja las secuelas de lado y decide hacer algo nuevo y diferente, ya que aún puede dar el toque, tal como se vio en Coco o en Onward. Pero la cinta que nos ocupa en el tercer puesto lleva el nivel a lo más alto, con un mensaje que puede ser confuso al principio, y es normal que lo malinterpretes, pero es más que claro. Por primera vez o de manera directa, el mismo sentido en la vida. En sí como tal, no es que haya una respuesta absoluta, pero es sumamente acertado, y en algo en lo que muchos debían tomar nota, asentando una sentencia fuerte pero que llega a ser cierta y dura de afrontar. La vida no corre necesariamente a lo que apuntas o a lo que crees querer, sino es el hecho de vivirla y aprovecharla lo más que se pueda. Y podrás decir que esto es malo, ya que desacredita y hace que los propósitos sean inútiles, pero no es el caso, porque te dejan ver que son una parte de nosotros ante los demás apartados de nuestra vida que nos caracterizan. Y no es el simple hecho de vivir el momento, sino de saberla vivir. Esto mostrado de una manera espléndida con La Zona, en donde podemos ver el cómo de nuestras metas pueden volverse en obsesiones o hacernos dependientes a ellos, ignorando así todo nuestro alrededor. Es una forma de decirnos cómo buscar el balance y el equilibrio ante todas nuestras cargas, reforzándose con los protagonistas que demuestran distintos aspectos que congenian muy bien. Uno que quiere lograr hacer lo que tanto quería, para después darse cuenta que no es lo que esperaba, mientras la otra no tiene objetivos claros, pero poco a poco tiene una apreciación por la vida, que el simple hecho de estar ahí y sentirla es lo que le llena. Y con esos planteamientos se relacionarán con los demás personajes del elenco, que sirven para profundizar de más detalles que aportarán en el mensaje final. Pero lamentablemente las flores terminan cuando la cinta comete errores en muchos casos torpes que son imposibles de tomar en serio. Es decir, Joe Gardner fue capaz de romper el cruce de la vida y la muerte tan fácil, que hará que te preguntes por qué nadie más lo hizo con anterioridad, y que hasta eso los seres supremos de este mundo son tan ingenuos que son sencillos de despistar, y que la misma zona sea una completa conveniencia argumental que en el exacto momento en que Gardner, aún con vida, sea capaz de entrar a este mundo otra vez sin problemas, hace ver que cualquiera puede manipular o burlar el sistema de este mundo. Por no mencionar que hay hasta hippies que pueden aprovechar este lugar con total normalidad. Lástima para una cinta que tiene, con el riesgo de equivocarme, uno de los mensajes más maduros de todo Pixar. Pero aún así, con los elementos que maneja, dejará cautivado a alguien por lo que expone y por lo que te dice con sus intenciones. Increíble que una de las más recientes películas de Pixar sea capaz de superar la mayoría de lo que han hecho a lo largo de estas 2 décadas. Número 2. Ratatouille. En el segundo puesto encontramos una cinta que me toma por sorpresa debido a que en su momento nunca me hubiese imaginado que esta cinta tuviese consigo una realidad algo dura pero optimista al final. Fuera de ser tu típica película de esforzarse y alcanzar tus sueños, es algo más interesante a la hora de invertir en aspectos aparte de los objetivos principales de Remy, al retratar que en la vida siempre existen prejuicios, los cuales pueden estar justificados o no, pero que la única manera de cambiar la perspectiva es simplemente empezar y no esperar a que algo ajeno lo haga por ti. Es una forma de replantear de cómo el talento se forja por uno mismo y no por alguien más, y esto lo vemos en el proceso del protagonista, formando su propio aprendizaje y buscando su camino, pero a su vez descubriendo que sus habilidades también requieren de disciplina y carácter. También me gustaría recalcar el énfasis en cómo se centran el resaltar de cómo uno no necesita de presumir títulos o el hecho de pasar por cursos, y en su lugar te digan que cualquiera puede adentrarse sin aparentar supuesto profesionalismo. Pero claro, no estoy diciendo que el romper las reglas es lo ideal, ya que hasta eso la película no deja de lado la disciplina anteriormente mencionada, como también la responsabilidad y madurez que se requiere en el campo, y haga hincapié en la innovación que es lo que se nos deja como importante en la faceta principal de Remy. Para agregar un poco más a este aspecto, la película también demuestra cómo la industria, en la mayoría de ocasiones, optará por un estatus común y mediocre, en total de focalizarse en las ganancias fáciles, sin siquiera importarles el mérito o el mismo negocio, por lo que los objetivos del personaje principal se van implementando consigo temas que enriquecen poco a poco en el mensaje. Aunque los demás personajes que conforman el elenco, si bien no son tan malos y complementan bien en la trama, tampoco son tan especiales. Colette, si bien me gusta su actitud fuerte y dedicada, también posee sentimientos y delicadeza, pero su romance con Linguini arruina su lema por el cual apuntaba, así no teniendo una construcción más definida. Linguini pues es simpático y su personalidad ingenua y estúpida sirve para hacer entretenido la trama, pero su participación se limita en un chico gracioso en muchas de sus situaciones. No tiene un desarrollo más apropiado y no es que sea tanto un problema cuando la cinta hace que aprenda de sus errores y lo importante del mérito. Estará bien en su resolución y tiene sus momentos,
Pero cuando ves la inconveniencia cuando cocina, además de forzar su intervención dentro de la trama, esto queda ambiguo. Es como si la película quería hacer un punto o si tuviera algo que quería hacer con él, pero nada. Ego me gustaría que también poseyera un poco más de versatilidad en su persona. Es el típico crítico amargado que solo se caracteriza por serlo. No tiene un trasfondo interesante fuera de aquella escena que sí, es bonita, pero es solo un recuerdo ocasional. Aún así la trama logra darle epicidad y razones que justifique sus motivaciones y sus intenciones, pero si tuviese un poquito más que solo presumir ser un crítico estricto, le agregaría algo más en su personaje. Y no es que quiera recriminar tanto a esos personajes, ya que al final la cinta logra darles esa autenticidad y desarrollo con una resolución que digamos está bien. No catalogaría la película como algo excelente, pero sin duda tiene uno de esos mensajes que dan con cierta profundidad en los sueños de cada quien, no vista de una manera casual, sino de una forma personal de lo que significa o lo que importa para uno, logrando así un resultado con un gran mensaje. Número 1. The Incredibles. Aquí con ustedes, algo que puede ser sorprendente para algunos, pero he aquí, la mejor película que haya hecho Pixar. La verdad es que es de las pocas como las dos anteriores vistas que logran un punto y una percepción de la vida en algo muy complejo. The Incredibles se siente como si estuvieses viendo una película madura, pero siguiendo con sus tonos joviales y familiares, por lo que el ritmo se siente ameno y agradable, al momento de tener que simpatizar con los personajes, con una buena forma de enlazar los temas serios, como lo es el sentimiento mediocre en la monotonía, y cómo la gente de fuerza mayor merma la innovación ante aquellos con habilidades especiales, a su vez mostrando una crisis de mediana edad, siendo representado en una familia arquetípica de los suburbios, en donde todos tienen sus respectivos conflictos personales, ya sea por la sensación de no sentirse especiales o tener que aguantar la coartada mediocre que aparentan. Y con esto da paso a interacciones interesantes entre los familiares, que nos dan la exposición adecuada para conocerlos y comprenderlos, como también de sus contrariedades entre sí, que son un factor importante en el desarrollo. Elastigirl queriendo cumplir con sus responsabilidades de madre, aun si tiene que privarse de sus poderes, en total de mantener una familia unida y fuerte, esto por el bien de sus hijos. Pero por otro lado, Pop odia la rutina sin sentido que conlleva consigo un pensamiento sobresaliente ante la mayoría, ya que él gusta en reconocer sus rasgos y aprovecharlos al contrario de los demás. Cosas que pueden ser reflejadas en una familia corriente, que si a ratos dejas de lado lo fantasioso, pueden ser demasiado profundos, al punto de lo crudo, pero sin serlo en el resultado. Y esto es brillante al momento de su resolución, en donde todos contribuyen como una familia unida después de superar todos sus problemas internos mientras pasaban por todo este alboroto, cargados de acción y dinámica divertida entre personajes. Puede que antagonistas como Síndrome sean un chiste con objetivos genéricos, pero sus intenciones como su uso dentro de la narrativa sirven para demostrar aún más el apartado de la mediocridad, viendo cómo al querer comparárseles a los super, aún pese a sus esfuerzos, es incapaz de hacerlo, y por no querer aceptarlo y no apreciar sus habilidades que pudo haber usado para bien, termina pagando caro por sus resentimientos. Muy resaltante la idea, pero aún así sigue siendo un villano con personalidad de un niño malcriado, con recelos ante un ídolo, lo cual lo vuelve simplón con la aspiración de contar algo más por ahí. Y bueno, no todo es perfecto como habrán de notar. El tema en sí de los superhéroes no deja de ser flojo en cuanto a su ejecución. Un mundo que sigue actuando con normalidad y siga funcionando igual aún con la existencia de superhéroes es irreal. Se puede perdonar cuando los medios empiezan a meter manos en el asunto como se indica en el principio, pero que aún así la gente con habilidades especiales solo sean héroes al servicio simplemente solo por tener que serlo, sin alguna implicación en sus vidas, no es muy verosímil que digamos. Entiendo que es un concepto que no hay que rebuscarle tanto, pero sigue siendo igual de infantil. Aunque siendo infantil, no le quita el mérito que ha cosechado Pixar con esta película. Está cargada de comedia y acción para ser entretenida, pero con mensajes y temas que son serios y adecuados, a su vez para un público maduro, la combinación ideal para tener la mejor película que haya hecho jamás la compañía, por lo que merecidamente obtiene el primer lugar. Bien, así es como termina esto. En retrospectiva, puedo captar que Pixar como compañía tuvo su identidad, y vaya que gustaba en manejar un estándar, que a diferencia de otras compañías, esta no prefería sobreexplotar sus productos de maneras ridículas, aunque últimamente este ya no sea el caso. Y gracias a que vivimos en un estancamiento de ideas creativas y originales,
aun con los tambaleos que han tenido, digamos que pueden seguir sorprendiendo. Es decir, miren a Soul, uno de sus más recientes filmes que lograron superar expectativas y pasar por encima de muchas, con lo que deja algo de esperanzas de ver más obras con este empeño, y que Pixar puede aún cautivarnos, si es que este está bien enfocado y no deje que Disney siga influenciándole tanto. Pero hay que aceptar que como empresa ha sabido transmitir sus mensajes de muchas maneras, y que logra darle sus sellos característicos por separados, aun si estos sean malos o buenos. Y bueno, también aceptar que en su promedio en cuanto a sus producciones fílmicas se refieren, son en su mayoría aprobatorias, por lo que Pixar se mantiene dentro de lo aceptable. Solo el tiempo dirá si se lo merece. Oye, hay rumores de que saldrá un Cars 4. ¡No! ¡Basta! ¡Ya! ¡No más! ¡Por favor!